Bueno, volvamos a Cristina Cifuentes y a las preguntas de los oyentes, que son muchas. Sí, porque además de la actualidad política a nivel nacional, también le preguntan sobre la gestión que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Madrid. Por cómo veo que es usted encaja ya en el PP, pues el PP, tal y como se está portando como las víctimas del terrorismo, está demostrando que es igual que el PSOE o peor. Quería preguntarle a doña Cristina qué le parece que el ayuntamiento tenga en plantilla ahora mismo 273 coches oficiales con sus choferes que, según dice el ayuntamiento, cobran 42.000 euros cada uno. Me gustaría saber si ella, en caso de llegar a ser alcaldesa, mantendría ese despilfarro de unos 15 millones de euros anuales. Porque tienen en proyecto de que para manifestarse hay que pedir permiso, cosa que no lo dan, y que luego pues las multas van a ser excesivas, cuando hay motivos para manifestarse sin violencia, sin insultos y sin nada. Bueno, hay bastantes cosas. Vamos por partes. ¿Te parece, Cristina? Empezamos, llamo de tú, porque además después de todo lo que hemos pasado, incluso en los hospitales, no he conseguido echar de la sanidad a los que montaban la manifestación diciendo que te fueras a la privada. Más que nada para impedir que tropezaras con Rubalcaba, que se cura en la privada. O sea, Rubalcaba, claro, gran promotor de la sanidad pública, Bala Jiménez Díaz. O sea, pero, en fin, como no lo he conseguido, pues en fin. Vamos con otro asunto, pero sí hemos compartido, hemos tenido muchísimas llamadas de gente apoyando, porque es uno de los momentos, yo creo que más viles, protagonizados por la izquierda en Madrid en mucho tiempo, pero en muchísimo tiempo. En fin, pero quieras que no, eso pues une. Pero la Ley de Seguridad Ciudadana está consiguiendo dos cosas. No, bien es verdad que está todavía en un momento nasciturus, digamos, ¿no? Que es enfadar a la izquierda porque piensa que va contra ella y enfadar a la derecha porque no se garantizan libertades ni seguridades que piensan que es lo que debería garantizar una ley. Hasta donde conocemos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que efectivamente hay que esperar a ver cómo queda la ley, porque está todavía en una fase muy inicial, está en fase de anteproyecto, queda todavía pues su paso por diferentes consejos y sobre todo la tramitación parlamentaria y seguro que la ley va a sufrir modificaciones. Yo sí creo que era necesario actualizar la ley del 92, porque era una ley que había quedado obsoleta en algunas cuestiones, sobre todo no contemplaba tampoco pues la irrupción de las nuevas tecnologías y determinadas conductas que tienen que ver con ese tipo de comportamientos, porque además con la aprobación del nuevo Código Penal desaparecen las faltas como tal y entonces había conductas punibles que quedaban en el limbo y esas conductas tienen que tipificarse o que quedar reguladas como infracciones administrativas, objeto de sanción, y por eso a mí me parece que era una ley necesaria. La ley tiene cosas buenas, yo me alegro porque algunas de las propuestas que habíamos hecho desde la delegación de gobierno se han recogido, como por ejemplo la regulación y la sanción de los llamados cunderos o taxis de la droga, que son los coches que llevan a los toxicómanos a consumir, en el caso de Madrid. Hay taxis, hay hasta autobuses que antiguamente salían del rastro y que a las 12 te llevaban a la Celsa. Bueno, en la zona ahora mismo de embajadores es algo verdaderamente insufrible para los vecinos porque aquello se ha convertido en un... ¿Y por qué no lo limpia la delegada del gobierno? Pues porque actualmente lo hemos hecho en alguna ocasión, pero para poderlo hacer con los instrumentos legales hay que demostrar, y lo hemos podido hacer en una ocasión, hace apenas unos meses, hay que demostrar que existe organización con ánimo de delinquir, porque el hecho de llevar de manera aislada a una persona a consumir no supone delito en sí, ni falta en sí. Entonces, de hecho, incluso, bueno, hemos probado todo, hasta competencia desleal con el sector del taxi, intentar también hacer controles de droga, pero claro, esos cunderos, los que llevan los coches, no van drogados, y entonces... Al final, la única forma es, y esto se incluye en la nueva ley, el que esa conducta se sancione y además se sancione con la incautación del vehículo, que es la única manera efectiva de poder terminar. Bueno, con es eso. La primera cosa buena que oigo de la ley de seguridad ciudadana. Tiene algunas cosas más, como por ejemplo, aunque bueno, yo en la redacción final hay algún aspecto en el que no estoy de acuerdo, del anteproyecto me refiero, que es el tema de la regulación y la prohibición de ejercer la prostitución, que también lo propusimos en la delegación del gobierno, sobre
sobre todo en determinadas zonas donde hay proximidad de colegios o zonas escolares. Nosotros tenemos en Madrid, por ejemplo, en el polígono Marconi, que verdaderamente es una vergüenza, porque es que me he reunido en múltiples ocasiones con las asociaciones de padres, que están los niños, los chavales que van al colegio y están las prostitutas ejerciendo. Prostitutas que he de recordar que en la mayor parte de los casos son víctimas de trato. Yo no soy partidaria en absoluto de multar a las prostitutas, porque es que la inmensa mayoría están ejerciendo en contra de su voluntad y además son víctimas de un delito muy grave como es la trata de seres humanos. Pero sin embargo este proyecto sí recoge efectivamente la prohibición de que se pueda realizar y ejercer la prostitución en determinados entornos como los entornos escolares. De todas las maneras, insisto, Federico, yo creo que hay que esperar todavía un poco a ver cómo queda la ley. A mí me parece que habría que incrementar la protección hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil. Habría que incrementar la protección, sobre todo para que cuando están ejerciendo su trabajo, que es defendernos. Sí quería decir, porque he oído una de las oyentes que ha intervenido, que la nueva ley se multa y que se prohíbe el ejercicio del derecho de manifestación. Esto no es así. El derecho de manifestación es un derecho, insisto, constitucionalmente protegido, que además, lo dice la Constitución, no necesita autorización previa, no se autoriza, pero sí que hay que comunicarlo, hay que cumplir los propios requisitos que la ley establece. Lo que sí que se pretende es que algo que por otra parte ya está reconocido en sentencias de tribunales, pues no se puedan realizar, por ejemplo, manifestaciones en las puertas del Congreso cuando está reunido en sesión. O en las puertas de casa de alguien. Efectivamente, el tema de la intimidad personal de una persona cualquiera, el que pueda estar, como ha pasado con los scratches, ese tipo de conductas son completamente inaceptables. Hay una... Perdóname, en el borrador el asunto de las scratches queda mínimamente sancionado, si no me equivoco yo, y también había una intención del gobierno de castigar con dureza en el primer borrador a los que actuaran contra las fuerzas y cuerpos y les grabaran y difundieran y tal, y eso parece que se está tambizando bastante. Pero ahí hay una cosa, Fernando, déjame decir, yo creo que este proyecto, no tiene que estar de acuerdo Cristina Cifuentes, es el modelo ideal de una chapuza apresurada para tapar toda la historia de los etarras. Es decir, aquí el gobierno ha querido demostrar que está con el orden público, porque claro, si no votas a la derecha para que defienda el orden público, ya me dirás para qué la vas a votar. Y claro, cuando están soltando a todos los violadores, asesinos en serie, tarras, mata-7, etcétera, han ido a toda prisa. Entonces, en la cosa de la policía, a mí me parece que atacar a la policía tiene que estar penado. Grabar a la policía, no. Difundir grabaciones de la policía para que las persigan, sí, pero son cosas totalmente distintas. Claro. Hombre, ¿cómo hemos sabido que los mozos de escuadra han matado a palos a un señor? Pues porque alguien lo grabó. Hombre, es que con esa ley de Fernández Díaz estaría penado haber grabado cómo unos policías malditos, malos, que no merecen el nombre de policías, matan a patadas a un señor. Claro, entonces es que no puede ser. O sea, aquí yo creo que a toda velocidad se ha hecho una ley que, por un lado, multas enormes que han desaparecido en casi un 90% por las agresiones supuestas, reales, simbólicas, etcétera, a la policía. Y dice, ¿pero en qué quedamos? ¿Las multas son de 100.000 o son de 10.000? O sea, ¿ha pensado usted 10 segundos en la cuantía de la multa? Es decir, yo creo que en esa ley se mezclan muchas cosas. A ver, yo no creo, me consta que no, y en esto discrepo, porque no es una ley apresurada. En esta ley se lleva trabajando muchísimo tiempo. Yo hablaba antes... No, y se podía haber seguido trabajando siempre, sí, claro. Sí, porque efectivamente una cosa se puede, pero en algún momento hay que sacarla, y ya lleva el Partido Popular, acaba de cumplir 2 años de legislatura, era un compromiso, y además una necesidad, sobre todo, condicionada por también la tramitación parlamentaria, que está en estos momentos en esa fase, del Código Penal, por lo que he dicho antes, porque una vez que se apruebe el nuevo Código Penal, ahí se genera un vacío al desaparecer las faltas. Pero vamos, yo recuerdo que las propuestas que mandamos en la delegación las mandamos hace casi 1 año y medio. Estaba todavía el anterior secretario de Estado, Ignacio Ulloa, y ya las mandamos, por lo tanto a mí me consta que el Ministerio del Interior lleva muchísimo tiempo trabajando en esto. Yo creo que con independencia de las cuantías de las sanciones, al final lo que importa es de verdad actuar con firmeza
firmeza y porque yo recuerdo, y antes Federico lo ha comentado, hace 2 años cuando empezó el 15M en la Puerta del Sol, pues allí no solamente acampaban a su gusto, sino que a la policía les escupían, con perdón, orinaban en las botas y demás, y eso no tenía ninguna consecuencia. Bueno, que Rubalcaba ascendía, premiaba pero sin embargo, a los eso malvados, ahora... Al menos desde que yo soy delegada del gobierno, no es que me quiera echar flores, que no me las voy a echar, pero lo cierto es que aquí se cumple la ley y ese tipo de conductas no las ha habido. Y cuando las ha habido o que se semejaran, no han quedado sin respuesta. O sea, han sido sancionadas convenientemente, tal como la ley establece y en la cuantía mayor posible. Y yo personalmente, y esto es una opinión personal, porque es verdad que hay comportamientos que sí que están tipificados en el Código Penal y yo no voy a decir con esto que no me fíe de los jueces. Porque, y además tampoco quiero generalizar, sería porque la hay de todo. Yo creo que hay de todo, como en todas las profesiones. Pero sí que me consta que desde las delegaciones de gobierno, y en este caso la de Madrid, pues han iniciado procedimientos sancionadores cuando ha habido algún tipo de agresión hacia policías o guardias civiles que han derivado en una consiguiente sanción iba a decir para mi desgracia no, pero verdaderamente pues a mí se me está atacando mucho por eso. Se llevará trabajando desde hace 1 año y posiblemente sí, lo han comentado, pero yo creo que está muy mal vendido como todo, da sensación de apresuramiento. Bueno, eso es otro tema. Claro, porque estamos hablando de que se va a sancionar manifestarse sin comunicación, manifestarse encapuchado. Manifestarse sin comunicación ya está sancionado en la ley actual. Pero es que, delegada, y todas estas historias, en toda la legislación de Europa, en todo está penado, está sancionado. Y aquí de pronto es que se está vendiendo como viene la derechona, aquí están intentando tapar. O al revés, o bien la derecha, somos partido de orden, pero aunque soltemos violadores. Estamos hablando simplemente de todas que se las tapa maneras, un hueco que se queda. Si me permitís, a mí hay una cosa que me está llamando mucho la atención y es verdad que se están haciendo críticas por todos los lados, pero me llama sobre todo la atención la crítica que está haciendo el Partido Socialista, que ahora amenaza con salir a la calle, habla de una ley mordaza, cuando la mayor parte de las sanciones y desde luego las conductas sancionables, la inmensa mayoría, son prácticamente similares a la ley del año 92, ley que hay que recordar que por otra parte fue declarada en una parte inconstitucional por el Tribunal Constitucional con lo de la famosa llamada en la puerta, porque era una ley, efectivamente, la patada en la puerta, que era una cosa completamente intrusiva el permitir que un policía te pueda entrar en el domicilio porque sí, sin ningún tipo de autorización judicial. Pero insisto... La ley de Corcuera... Sí, o Corcuese. Efectivamente, o Corcuese. Sí. Pero luego hay otra cosa todavía más sorprendente que yo no entiendo. El Partido Socialista aprueba la ley contra la violencia en el deporte que impone unas sanciones altísimas. Entonces, ¿por qué por poner un ejemplo, al Partido Socialista le parecía bien que se sancionara con 600.000 euros o 3 millones de euros el quemar un contenedor si es en la puerta de un estadio de fútbol y sin embargo que se sancione el mismo comportamiento por quemar un contenedor en la calle fuera de un estadio de fútbol? Eso ya es algo, la derecha reaccionaria, el totalitarismo, a mí es que me parece una hipocresía absoluta. Cuando una conducta es sancionable, tiene que ser sancionada y punto, tanto si es en un estadio como fuera. Y eso, esta ley pretende hacerlo, pero de todas las maneras, yo de verdad, no es por quitarme del debate de medio, que podemos mantenerlo todo el tiempo que queráis, creo que hay que esperar a ver cómo queda finalmente. Yo creo que esta ley va a mejorar la actual, lo digo de verdad. Bueno, espero no equivocarme. Es fácil. Entre otras cosas, porque esa mezcla de delitos y faltas es una estupidez monumental. Pero yo comparto, entiendo que lógicamente pues no va a compartirlo la delegada del gobierno en Madrid, pero yo creo que ha sido un apresuramiento típico de chapuzas que tenemos en Interior, porque tenían que tapar el escándalo que hay en la opinión pública por la sensación absoluta de inseguridad que ha producido la suelta de violadores y asesinos. Y lo han hecho deprisa y corriendo con cosas bien pensadas, a lo mejor hace 1 año y medio, con los proyectos que había y con otros que los han juntado para hacer un totum revolutum que, servido por un tío bastante lerdo a la hora de comunicarse, pues el resultado que ha producido es ¡hala, qué animal! Pues no, es verdad que hay muchas cosas que son muy sensatas y que están bien pensadas, pero están mezcladas con otras mostrencas sin meditación y que son un poco de aluvión. Ojalá sea una buena ley, porque España necesita orden público, pero además lo necesita y sobre todo la gente más humilde es la que más necesita el orden público.
como te toque ser alcaldesa, el gran problema en Madrid es que los barrios pobres tengan orden público, que a los parques se puede llevar a los niños sin que haya maras que te cobran el impuesto revolucionario porque los niños puedan jugar. Es decir, en Madrid, como en toda gran ciudad, el orden público es esencial, pero hombre, con una ley sensata y con una ley que vaya a ser dura en lo fundamental. Estoy en lo de los contenedores, pero lamento que lo de los scratches sea casi gratis. No, yo también lo lamento porque a mí me parece que eso es un comportamiento incompatible con la democracia. Es una amenaza, una coacción. De todas las maneras, bueno, pues son comportamientos que al menos, con independencia del pronunciamiento de los tribunales, sí que he de decir que todos los scratches que se han realizado en Madrid, todos y cada uno de ellos, ha tenido la correspondiente sanción de los participantes, que supongo que ya les habrá llegado además la notificación. Son pequeñitas. Bueno, depende. Sí, en algunos casos no tanto. Estamos hablando de más de 1.500 euros. Sí, pero si luego te lo paga el partido, la partida o la banda. En cualquier caso, Federico, yo sí quería decir que, porque has comentado de pasado un tema que creo que preocupa. A ver, sí se necesita una ley porque tener instrumentos legales es fundamental para poder dirigir de una manera razonable la actuación de la policía. Pero nosotros tenemos la gran suerte, y al menos esta es mi experiencia, de tener en Madrid, bueno, por supuesto, una magnífica Guardia Civil y una excelente Policía Nacional que realizan muy bien su trabajo. Hablabas de las maras, las bandas latinas. Bueno, las maras, digamos, es un paso más todavía en las bandas latinas. Bueno, pues yo he de decir en ese sentido que en Madrid se ha conseguido que no haya una implantación de bandas. Ha habido muchos intentos y existen las bandas latinas, pero se ha conseguido, gracias al trabajo y al esfuerzo de la Policía Nacional, el que esas bandas no tengan su territorio y no se implanten. Y es una lucha permanente, porque muchas veces a mí me dicen, uy, hoy no ha pasado nada en la delegación, no hay nada. Digo, bueno, eso es que ha sido un éxito, porque pasa todos los días y pasan muchísimas cosas. El hecho de que no constituyan noticias significa que se ha podido actuar con eficacia. Víctor, la última pregunta. Yo quería volver justo al principio de la entrevista, que era, ¿sigue la policía, las fuerzas de seguridad están monitorizando a esos grupos de extrema izquierda? Es decir, ¿podemos estar tranquilos pensando que están más o menos controlados? Bueno, lo de monitorizar eso no, porque además sería una cosa ilegal, pero es verdad que la policía que puede actuar en prevención del delito, sobre todo la Brigada de Información de la Policía Nacional, funciona muy bien, y la Guardia Civil también, pero en este caso la competencia sobre todo es de policía, y bueno, tienen un conocimiento bastante exhaustivo de quiénes son, por dónde se mueven, y eso ha permitido precisamente evitar que en las ocasiones en las cuales estos grupos han actuado, que lo han intentado en el 25S y demás, o en el llamado jaque al rey, pues el día 14 creo que quieren volver a rodar el Congreso. Bueno, pero la última vez eran 12, o sea, claro, como sigan ampliando el Congreso no van Están fracasando, y puedo decirlo con satisfacción. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero desde luego lo que vamos a intentar, la policía, en la delegación de gobierno y demás, es que sigan y que continúen fracasando en todas las veces que intenten desestabilizar nuestro actual sistema democrático, que es lo que pretenden, lo único que ellos quieren. Bueno, con la CEI, Cristina Cifuentes ha salido del achaque perfectamente, no le hace pero falta. en cambio Rubalcaba, a pesar de que va de la sanidad privada,